Muy buenas tardes. Hoy, mis hermanos, quiero dedicar estos minutos para hablarles a ustedes de las ciencias bíblicas en el estudio de las lenguas originales de la Sagrada Escritura, que es el canon bíblico, la Biblia. Me voy a enfocar prácticamente en los dos lenguajes o idiomas prominentes, que son el hebreo y el arameo. Es muy importante que entendamos, antes de empezar, que la Biblia debe de tener un valor para cada uno de nosotros prioritario en la vida de todos, ya que esta es y será siempre, mis hermanos, el fundamento de la vida cristiana. Una de las ciencias bíblicas, que es el estudio de las lenguas originales de la Sagrada Escritura. Como usted sabe, nuestras Biblias impresas no son más que traducciones. Pero ¿no le parece a usted que es mucho mejor contar con el texto bíblico en la lengua original y poder comprenderla? Así que, basado en esta introducción, voy a hablarles un poco sobre los idiomas prominentes, como se los mencioné hace un momento, en la Biblia, que son el hebreo y el arameo. Es necesario para este estudio que sepamos que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo antiguo y se le llamaba antiguo para poderlo distinguir de los otros dos hebreos que existían, que era el mishnaico y el moderno. Hay que mencionar también que el idioma arameo era el idioma que se usaba más en el Nuevo Testamento, pero de esto hablaremos más adelante. El hebreo es una rama de la familia de idiomas antiguos semáticos que se hablaban en el área de Mesopotamia, Siria, Arabia y Palestina. Una característica muy particular del hebreo, y que es muy importante que la entendamos, es que la mayoría de sus palabras contienen solamente 3 consonantes. Y cabe mencionar que el hebreo en los tiempos bíblicos consistía solamente en consonantes. De hecho, las vocales se añadieron ya cuando el hebreo era un idioma muerto después de Cristo. Por ejemplo, un ejemplo rápido. En el español, el tiempo presente del verbo cantar es yo canto. Se puede transformar en el pasado en yo canté, y en el imperativo, él canta, meramente por el puro cambio de la vocalización. El verbo escribir en hebreo contiene 3 consonantes únicamente, K, T, B. Y te doy un ejemplo. Katab, ha escrito. Ketob, escribe, el imperativo. Koteb, escribiendo. Katub, está escrito. Katob, escribir. Estas formas gramaticales cortas son la razón por qué las oraciones hebreas son más breves, compactas y expresivas. Un ejemplo rápido es el 7º mandamiento: no cometerás adulterio, que lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 14. Consiste en solamente 3 palabras en el castellano, ¿correcto? No cometerás adulterio, pero solo 2 en el hebreo, lo tinav. Otro ejemplo que tenemos rápidamente es, por ejemplo, el Salmo 23. El Salmo 23 en el hebreo son solamente 57 palabras. Pero en el español, de acuerdo a la versión Valera revisada, son 103 palabras. Las traducciones modernas quizás no siempre representen el verdadero punto de vista temporal del escritor. Y esto deriva a que el que cree en el don de profecía da por sentado que el profeta proyecta su mente hacia el futuro, con frecuencia el futuro remoto. Pero el que niega el valor productivo de la profecía dirá que el profeta sencillamente está describiendo sucesos del pasado. Tenemos que entender también que los verbos que denotan una acción completa, comúnmente llamada perfecta, se traducen generalmente en el tiempo pasado. Al paso que los que denotan una acción incompleta se dice que corresponden con el imperfecto y usualmente se traducen como si fueran futuros. Esto causaba que el autor podría cambiar su enfoque temporal dentro de un mismo pasaje, yendo al futuro o al pasado sin poder anunciarlo.
Es muy importante que entendamos este tipo de variaciones cuando estemos leyendo la palabra, cuando estemos haciendo una traducción del original, del hebreo original o del arameo original al español, para que podamos entender y comprender que eran errores simple y sencillamente de cualquier humano, siendo que la palabra de Dios fue definitivamente, y no hay cómo cuestionarlo, la verdad, porque ha habido suficientes pruebas para entenderlo, que la palabra de Dios, el canon bíblico, las sagradas escrituras, la Biblia, ha sido inspirada y revelada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada y revelada por Dios. Ahora vamos a ver las diferencias lingüísticas, algunas diferencias lingüísticas. ¿Qué son las ciencias? ¿Qué son las lenguas las diferencias lingüísticas? Es la ciencia que estudia el lenguaje en general y las lenguas en particular. En otras palabras, diferencias dialectales entre los diversos escritores de la Biblia. La existencia de tales diferencias entre las diversas tribus de Israel era bien conocida en los tiempos bíblicos. Esto se sabe por el relato de los efraimitas, que no podían articular el sonido consonántico SH. Por eso pronunciaban Shilobet como Silobet. Y eso lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 12, versículos 5 y 6. Basado en estas diferencias, es razonable deducir que el hebreo en tiempos remotos se había fijado como un idioma literario, es decir, experimentó solo leves cambios con el correr de los siglos cuando se escribieron los libros del Antiguo Testamento. Hay, por ejemplo, señaladas diferencias entre la prosa y la poesía del Antiguo Testamento, y a esta última pertenecen no solo los Salmos y Job, sino también muchas partes de los libros proféticos, como por ejemplo Isaías. Por último, con este respecto, es necesario mencionar que puesto que el hebreo antiguo ha sido una lengua muerta por muchos siglos, pocas personas lo aprenden como para que puedan usarlo tan fluidamente como un idioma moderno. Sin embargo, los que se empeñan en dominar completamente el hebreo antiguo descubren en él inesperadas bellezas. El idioma hebreo, debido a su fuerza, a su intensidad de expresión y a su belleza, es un medio incomparable como vehículo de la poesía religiosa. Ahora pasaremos, mis hermanos, espero que nos haya quedado esto claro o que nos haya aclarado algunas dudas, pero ahora pasaremos a platicar un poco sobre el arameo. Es muy importante que sepamos de dónde viene. Este idioma es un idioma antiguo, de origen semita, muy relacionado con el hebreo. Los arameos eran descendientes de Aram, el quinto hijo de Sem, que era hijo de Noé. Cabe mencionar también que de Aram descienden dos grupos nacionales, los arameos y los sirios. Ellos vivían en una región que se extiende desde las montañas del Líbano hasta la Mesopotamia y desde los montes de Tauro hasta Damasco. No sé si ustedes sabían, pero el arameo se parece mucho al hebreo, más o menos así como el castellano se parece al portugués. Las diferencias entre el arameo y el hebreo no son dialectales, la verdad, y se consideran como dos idiomas separados. Ahora hablaremos un poco de la propagación de este idioma para que podamos entender un poco más sobre este tema. Mesopotamia fue el lugar original del arameo. El arameo se esparció hacia el sur por toda Siria. Cuando las ciudades-estados de Siria, cuya población hablaba arameo, fueron destruidas por los asirios en el siglo 8 a.C., sus pobladores fueron trasplantados a diferentes partes del imperio sirio. Finalmente, el arameo se convirtió en la lengua común, el idioma internacional del mundo civilizado, y llegó a ser el primer idioma oficial del imperio neobabilonio y luego del imperio persa. El hecho de que el arameo hubiera llegado a ser un idioma internacional bajo los babilonios y los persas fue la razón para que algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento se escribieran en arameo. Por ejemplo, Esdras capítulo 4:8 al capítulo 6:18. Por ejemplo, Daniel, capítulos 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28. Una palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 31, versículo 47. El arameo era el idioma de Cristo también. Por el tiempo de Cristo, el arameo había llegado a ser la lengua materna de la población de Palestina.
Una cantidad de expresiones arameas en el Nuevo Testamento muestran claramente que ese era el idioma de Jesús. Por ejemplo, Talita Cumi, que la encuentras en Marcos capítulo 5, versículo 41. Y esa frase tan nombrada que todos conocemos, cuando estaba él pidiéndole a Dios que si podía de alguna manera apartar esa copa que le tocaba vivir, que era cargar con la cruz y morir en muerte de cruz, cuando dijo Eloi, Eloi, lama sabactimi, en el libro de Marcos capítulo 15, 34. Es importante también comentar lo que todavía se leía, que todavía la Biblia se leía en hebreo en los servicios de la sinagoga en el tiempo de Cristo. Pero muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderlo. Por lo tanto, se había hecho costumbre que los lectores de la sinagoga tradujeran al arameo pasajes de las Escrituras. Posteriormente se hicieron traducciones escritas del Antiguo Testamento en arameo, que los llamaban Targumim. Mis hermanos, espero que este guión, con la ayuda de Dios, les haya servido, porque la única finalidad de esto es que podamos adentrarnos y conocer más de las Sagradas Escrituras, claro que con la ayuda del Espíritu Santo y de nuestro Dios. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos.